Hola a todos, habla Cover17 de Team Juamis de Chile y hoy vengo con un nuevo video de consejos. Esta vez vamos a hablar exactamente de una pregunta. ¿El hacking es difícil? ¿Ya? Y en realidad esta pregunta la he escuchado varias veces y tiene varios puntos de vista, pero ahí vamos a centrarnos en cuáles son las razones de por qué argumento que es así. Por cierto, hola Dracón, estoy muy bien, aunque con un poco de estrés, pero bien en general. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo estás Dracón? ¿Y cómo están ustedes los que están en el directo? Y recuerden que si tienen cualquier pregunta sobre este tema o cualquier otro, me lo pueden escribir acá en el Twitch y podemos ir conversando al respecto. Así que vamos a una introducción antes de la pregunta. Comentarles que todos estos videos que son de teoría van a quedar almacenados acá en el canal de YouTube. ¿Ya? Por otra parte, todos los videos prácticos, ya tutoriales, van a quedar almacenados acá en el canal de Odyssey. También, si les gusta mi contenido, si quieren apoyarme, etcétera, etcétera, pueden realizar una donación a través de PayPal. Con tan solo $1 de cada uno de ustedes sería suficiente para comprar una cuenta de Hackthebox y empezar a resolver máquinas. Por otra parte, me pueden apoyar a través del canal de videojuegos llamado Gico Gamer y también en el canal de, donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. Así que aquí nos faltaría un detallito que es comentarles acerca de mis cursos. He creado 2 cursos en toda mi vida estos cursos cada uno los tengo en un precio de $150 cada uno, pero en este momento los tengo en oferta en $50. Esto había dispuesto 9 cupos de $50 y uno de $20. Ya se han consumido el de $20 y ya se han consumido 7 de $50. Así que solamente quedan 3 cupos de $50 cada curso. Ya, por cierto. El primer curso es el curso Cómo iniciarse en Hacking Cover17, donde enseño muchas de las ramas del hacking, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. ¿Ya? Y por el otro lado también tengo el curso de Hacking Web Cover17, donde enseño a hackear páginas web desde un nivel básico también hasta un nivel avanzado. Dracon88 dice: ya voy en la clase 9 en Fuerza Bruta, todo genial, audité una página de La Pega y encontré vulnerabilidad de Fuerza Bruta. Wow, bro, excelente, excelente. Qué bueno, entonces si tú estás viendo Fuerza Bruta, pero tú, Dracon, estás viendo el curso de Hacking Web Coder 17, ¿cierto? No el de cómo iniciarse en hacking, ¿cierto? Por lo que me comenta de la Fuerza Bruta, creo yo que estás viendo este curso. Ya, y también comentarles que tengo la tesis de seguridad informática Team Huami creada por Coder17. Correcto, ahí dijo Dracon que está viendo el de web, el de hacking web. Esta tesis enseño muchas teoría práctica, o sea, conceptos que debes entender cómo funcionan para saber cómo aplicarlos de la mejor manera y que en realidad la explotación sea exitosa. Estos 3 PDF los pueden descargar de manera totalmente gratuita acá en el Discord, específicamente en anuncios. ¿Ya? Y ya con toda esta introducción vamos al punto de la pregunta. Dracon88 dice: el de web está súper completo y de lo básico a lo más avanzado. Correcto, sí, hay una cosa que a mí me sorprendió en muchos cursos que tomé, y era que los cursos nunca tenían una introducción que hablara, por ejemplo, de la tecnología que íbamos a explotar, porque en realidad lo que se hace, y en realidad es lo que vamos a hablar hoy día en esta pregunta llamada ¿el hacking es difícil? ¿Ya? Lo que pasa es que el hacking, en palabras sencillas, es informática, ¿ya? Y la informática maneja distintas tecnologías. Entonces tú, para entender una explotación, ¿ya?,
para entender una explotación, para entender una herramienta, para entender una técnica, ¿ya? Tú debes manejar, ¿ya? Por lo menos en conceptos globales cómo funciona esa tecnología. Y es en realidad lo que quise hacer ejemplo con este curso. Explicar primero conceptos globales como lo son qué es un servidor web y cómo funciona. Cómo funcionan las peticiones que en realidad comunican el explorador con el servidor, ¿ya? Qué tipos de peticiones tenemos, cómo se lee el contenido de una petición, etcétera, etcétera. Los diferentes servidores web, que en realidad los servidores web son uno solo, pero en hacking tenemos distintos tipos porque los aplicamos con distintos objetivos, ¿ya? Cómo está creada una página web, cuáles son los distintos lenguajes, que todos los lenguajes no se pueden almacenar o mejor dicho categorizar en una única categoría, sino que podemos dividirlos en dos categorías: lenguajes del lado del cliente y lenguajes del lado del servidor, y comprender un poquitito ejemplos básicos de cómo se manejan estos lenguajes, ¿ya? Para ya luego realizar las explotaciones y entender todo el punto. Entonces es súper importante tener una base de conocimientos de tecnología para poder llegar a las explotaciones. De lo contrario, quedas con muchos vacíos, y en palabras sencillas lo que aprendes de la explotación es aprieta aquí, aprieta acá y funciona, ¿ya? Igual yo empecé aprendiendo así, ya, que quede claro, yo empecé aprendiendo aquí, aprieta aquí y funciona. ¡Wow! Logré hackearlo, ¿ya? Pero no tenía más conceptos de detalle de cómo funcionaba el sistema, ¿ya? Así que, pero en realidad eso es lo que traté de hacer con estos cursos, claramente. Corbus dice Discord. Que comparte el Discord, lo comparto de inmediato. Ya, ahí está. Dice, Dracón dice, claro, se habla como terminologías, conceptos, cifrado y técnicas para utilizar. Exacto, como lo dice Dracón, hay que entender algunos conceptos, hay que entender el funcionamiento de esos conceptos con ejemplos prácticos y ejemplos sencillos. A mí me tocó, yo empecé a hacer el curso de EWPTX, que en palabras sencillas es como, es de hacking web experto, habla sobre mucha teoría, ya tiene mucha teoría ese curso. No sé si los demás tendrán así ese nivel de teoría. Tiene mucha teoría, pero ¿sabes qué? La teoría está como, en palabras sencillas, copiada y pegada de internet, ya en algunas descripciones, y en otras la teoría está explicada de una manera tan compleja que tú, por más que lo lees y lo relees, no logras entender nada. Entonces ahí es cuando yo critico, digo, ¿para qué vas a introducir teoría si no vas a explicarla de una manera que el estudiante pueda comprenderla, ¿ya? Porque, y ese es el punto más importante, tú cuando das a conocer datos, tienes que explicarlo de una manera sencilla para que esa persona lo adquiera y se transforme en información, ¿ya? Dato es cualquier valor, ¿ya? Ejemplo, yo puedo decir 5, ¿ya? Es un dato. Pero si yo digo $5, ya ahí se transforma en información. ¿Por qué? Porque ya sé que no es un número nomás, sino que son $5, que no sé, que pueden ser para X cosas. Entonces, toda esta teoría se debe transmitir de tal manera de que se transforme en información, de que el estudiante la pueda adquirir. Y aquí viene el punto de nuestra pregunta. ¿El hacking es difícil? Correcto. ¿Ya? Y en palabras bien sencillas, es muy difícil. El hacking es demasiado difícil y es aburrido, ¿ya? Para las personas, para el común de las personas, ¿ya? Para el común de las personas cuando ven este mundo del hacking dicen así como, wow, esto debe ser genial, debe ser fantástico, debe ser como en las películas, bla, bla, bla. Pero no, después cuando se dan cuenta cómo es el hacking en realidad, lo encuentran aburrido, por un lado, y se dan cuenta que es bastante, bastante difícil. Y ahora vamos a empezar a ahondar por qué el hacking es difícil. Primero que todo, cuando yo digo
para las personas normales es aburrido, ¿ya? Y claramente es una rama difícil. Estamos hablando que las personas normales la defino como personas con conocimiento de uso básico en un PC, en una computadora, ¿ya? Y unas personas, o sea, y las personas que yo califico como de conocimiento básico son aquellas personas que saben ingresar a páginas web, ver redes sociales y utilizar sistemas ofimáticos como Excel, Word, PowerPoint, ¿ya? Esas personas para mí son personas con conocimientos de uso básico de computadoras, ¿ya? Y claramente para ellos va a ser esto aburrido y bastante difícil. Y en realidad es difícil para todas las personas, hasta para las personas que tienen bastante conocimiento. Ports dice, o a algunos tal vez se les hace más fácil o difícil, depende de las ganas que le ponga uno. En realidad, sí, como lo dice Ports, también depende. Ejemplo, si a una persona, claramente a las personas que les gusta este mundo, no se les va a hacer aburrido, claramente porque les gusta, les apasiona. Y claramente si tienen habilidades en los ámbitos informáticos, se les va a hacer más fácil, ¿ya? Y ese ejemplo, a mi experiencia, fue una situación que me ocurrió a mí. Yo inicialmente estudié ingeniería en minas, o sea, minería, sacar minerales del suelo. Y la verdad es que se me hacía muy difícil porque me di cuenta que no tenía habilidades, o sea, mayores habilidades, ¿ya? En cambio, cuando empecé a estudiar informática, me di cuenta que se me hacía mucho más fácil. Es más, yo ya sabía mucho hacking cuando empecé a estudiar informática. Yo primero aprendí hacking y después estudié una carrera de informática. Entonces, claramente en el hacking aprendí mucha informática y cuando me enfrenté a la carrera de informática ya tenía mucha experiencia, ya tenía muchos pasos avanzados, pero claramente ahí me di cuenta que lo mío siempre fue la informática, que era un área donde tenía habilidades. Y por eso en realidad eso depende de cada persona tiene habilidades para algo, siempre, y no crean que hay algunas personas que no tienen habilidades, no. Todos tenemos habilidades para ciertas cosas, ¿ya? Hay algunas cosas en las que yo soy muy torpe, por cierto. Y es normal, no podemos tener habilidades para todo. Vamos al siguiente punto. Todo lo que no sabes es difícil. Aquí viene una gran pregunta. Hay personas que me decían, no, si es fácil, de distintas cosas. Te voy a enseñar esto, apréndelo. No, si esto es fácil, me decían. Y yo le decía, ya, sí, es fácil para ti, porque ya llevas tiempo haciendo eso, y por eso que es fácil, o sea, obvio. Pero todo lo que uno no sabe siempre va a ser difícil, ¿ya? Si tú nunca has cocinado, ¿ya? Y vas a hacerlo, para ti va a ser difícil, porque es algo que nunca has hecho. Y hay una pregunta que siempre hago a las personas que siempre me dicen, esto es fácil, esto es fácil, esto es fácil. Yo les pregunto, para ti, ¿caminar es fácil o es difícil? Y me dicen, no, caminar es fácil, ¿ya? Y yo digo, ok, cuando tú naciste, ¿caminaste al tiro o primero gateabas? Y me dicen, no, pues yo gateaba primero, pues, normal, pues, gatear y después caminar. Y yo le digo, entonces no era entonces no es tan fácil caminar. No es para nada fácil caminar. Lo que pasa es que lo aprendiste y por eso que ahora se te hace fácil. Pero cuando no lo sabías, era muy difícil para ti caminar hasta que lo adquiriste, hasta que lo aprendiste. Entonces es por eso que todo lo que no sabes siempre va a ser difícil en un principio, ¿ya? Dracón dice, cuando entré a estudiar informática, en la frustración decía, ¿por qué no elegí preparador físico de carrera? Wow. Sí, es verdad, en realidad uno se frustra, como dice Dracón, y en realidad aquí vamos a hablar un punto súper importante de la frustración también. El hacking, en palabras sencillas, elimina a muchas personas, ya, porque las personas se frustran. ¿Y por qué se frustran? Porque el hacking
es muy difícil, ¿ya? Y vamos a ir hablando más detalle al respecto de por qué es tan difícil el hacking. Dice Istrakport, dice, claro, dicen que es fácil porque ya lo saben. Exacto. Las personas cuando ya lo saben dicen es fácil, pero no se dan cuenta que ellos pasaron también por una etapa de aprendizaje. Vamos al siguiente punto. Dice, la informática, ya, la informática en general es un área relativamente nueva en algunos países, ¿ya? Este es un punto súper importante, ¿ya? En algunos países este ámbito de la informática, las computadoras y todas esas cosas es muy nueva, ¿ya? Hay países, ¿ya?, que claramente hace muchos años que ya empezaron con las computadoras, ¿ya? Aproximadamente, no lo tengo claro, pero ya como en los años 60 ya o 50 por ahí ya manejaban sistemas informáticos, claramente de esa época, pero ya manejaban sistemas informáticos. En cambio, acá en mi país, que es Chile, y específicamente en mi ciudad, yo cuando nací no manejábamos computadoras. Yo nunca vi una computadora, ¿ya? No existían en mi vida. En mi vida recién llegaron las computadoras cuando yo tenía aproximadamente como 12 años. Sí, 12 años. Fue la primera vez que vi una computadora. Imagínense, la primera vez en mi vida que vi una computadora fue a los 12 años. Yo nací en el 89, eso significa el 99, 2000, 2001. El año 2001 fue la primera vez que yo vi una computadora en la ciudad donde yo vivo. Imagínense cómo mi país y mi ciudad avanzaba tan lento, ¿ya? Imagínense que el primer Windows que yo conocí en mi vida fue el Windows XP. Yo ningún Windows anterior yo conocía. Y aquí viene un punto súper importante. Ejemplo, mi país, ¿ya? Hay una característica que tiene súper importante, es que está la capital, que es Santiago, y están las demás ciudades. Santiago evolucionaba muy rápido, al igual que otros países, ¿ya? Pero las ciudades que estaban lejos de Santiago y que forman parte de Chile no evolucionaban a la misma velocidad que Santiago. Y ahí ocurrió un gran problema. Por eso que a mi ciudad recién el año 2001 llegaron las computadoras. Pero en cambio a la capital, que es Santiago, las computadoras habían llegado mucho antes, ¿ya? Así que, punto. Imagínense, si el 2001 recién llegó a mi ciudad las computadoras, después de unos años recién llegó el internet a mi ciudad, ¿ya? Así que imagínense el nivel y la razón de por qué no, o sea, de el hecho de no vivir en la capital, ¿ya? Que era una problemática en palabras simples. Dice Dracón, un 486 Pentium. Me conecté por teléfono, que es correcto, antes se conectaban por teléfono. Pardillejo, jeje, el mío fue un Spectrum más 2A. Escriban ahí cuál fue su primer Windows que conocieron en su vida. En mi vida conocí, el primer Windows fue el XP. Ese fue mi primer sistema operativo que conocí. Siguiente punto. Esto hace que no muchas personas sepan manejar un equipo a un nivel medio. Aquí viene el punto. Como avanzaba tan lento esto de la informática, ya imagínense, el 2001 yo conocí las computadoras y las conocí en el colegio, ya, y en el colegio nosotros teníamos que estar 5 alumnos por computadora, ya, entre 5 y 7 alumnos. Entre 5 a 7 alumnos teníamos que estar por computadora. Y lo único que ocupábamos era una vez a la semana, aproximadamente por 1 hora o 1 hora y media, la computadora. Imagínense. Entonces el acceso a una computadora era muy, muy, muy complejo en mi vida. Yo recién tuve mi primera computadora en el año 2001, 2002, 2003. El año 2003 recién tuve mi primera computadora. Y ahí recién, cuando la compramos, yo tenía mucho miedo. ¿Y por qué tenía mucho miedo? Porque a mi papá le había costado mucho dinero y yo decía, si llego a dañarla, mi papá se va a poner furioso conmigo. Y en segundo lugar, no vamos a tener ninguna computadora más. Así que yo no me atreví a hacer nada en la computadora porque tenía mucho miedo.
Entonces es por esa razón que las personas no tenían conocimientos en informática y costaba mucho que una persona tuviera conceptos y supiera cosas de informática, porque no estaban a tu alcance y llevabas muy poco tiempo cercano a estas tecnologías. Y por eso que muchas personas, si tú consultas, muchas personas conocen los sistemas informáticos, pero con un conocimiento básico. Ya, como yo les decía, redes sociales, abrir una página web, ¿cómo se llama esto? Herramientas ofimáticas, pero no eran capaces de manejar a un nivel medio. ¿A qué me refiero con nivel medio? Medio, yo me refiero a ya manejar, ejemplo, realizar un formateo del computador, ya, por ejemplo, y avanzado, yo me refiero a programar, ya. Windows 3.1, Windows 98 con disquete de 3,5. Wow. Dracon 88. El día de hoy en Chile hay mucha ignorancia sobre el tema de informática. Correcto. En realidad la seguridad informática acá en Chile recién está avanzando y es por eso que se necesitan tantos trabajadores en este ámbito de la ciberseguridad acá en Chile, porque no hay. ¿Ya? Así que es una gran realidad de nuestro país, ¿ya? Que Dracon también vive acá en Chile, por cierto. La lógica, otro punto, la lógica de un computador es compleja de entender por las personas normales, que yo había calificado anteriormente, ¿ya? La lógica de un computador, imaginen, enseñarle a un computador que haga cosas, o sea, programarlo, es bastante difícil de entender, porque en palabras sencillas hay que darle instrucciones muy básicas, ¿ya? Que cuando uno le da esas instrucciones básicas, ejemplo, uno le dice, escribe una A, ¿ya? Y muévete a la derecha. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que darle esa instrucción si eso es lógico? Eso uno lo piensa y es básico. Pero las personas no se dan cuenta que la computadora es un equipo tonto, ¿ya? Es un equipo que maneja electricidad y nada más, ¿ya? Entonces no tienen inteligencia. Entonces es por eso que cuando programan tienen que adquirir esta lógica de programación, y adquirir esta lógica de programación hay personas que se le hace más fácil y hay personas que se le hace más difícil. Importante, ¿ya? Por eso que en ese aspecto es difícil. Dracón dice, yo me estoy preparando con tu curso para trabajar en este mundo. Excelente, Dracón. Así que, porque hay ofertas, por cierto, hay ofertas de trabajo. Dice, no comprenden, las personas ya no entienden la lógica de un computador porque no comprenden que un PC sea tan tonto, ¿ya? Como que dicen, oye, pero ¿por qué tan tonto el computador? Y se les debe dar instrucciones que para un ser humano son lógicas, ¿ya? Punto importante, ¿ya? Y por eso es difícil. Otro punto. Primero, debes comprender configuraciones de red básicas de un PC, ¿ya? Esto es un aspecto importante porque una persona normal, ¿ya? De conocimientos básicos, no maneja, ejemplo, maneja las redes sociales, pero no maneja cómo funcionan. Maneja la página web, pero no maneja cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, en el hacking vas a tener que comprender estos aspectos, como configuraciones de redes, ¿ya? O configuraciones básicas de un equipo, ¿ya? Esto ya deja de, para llegar a este nivel, dejas de ser una persona de nivel básico, de conocimientos de nivel básico, sino que ya te transforma en una persona de conocimientos de nivel medio en el ámbito informático. Y por eso, claramente, va a ser mucho más difícil, ¿ya? Sueles requerir de Linux y las personas normales ni siquiera saben qué es, ¿ya? Hay personas a las cuales tú les dices Linux y te dicen ¿qué es eso? Te dice sistema operativo y te dicen Windows y creen que Windows es el único sistema operativo. Entonces, porque Linux no está en la cultura de las personas normales, ¿ya? Importante, ¿ya? A diferencia, y acá tienes, entre comillas, tienes que ocupar Linux. Gustavo dice, hola bro, hola para ti y también para todos los que están en el directo. Recuerden que si tienen cualquier duda sobre este tema o cualquier otro, me lo pueden escribir y así vamos conversando.
Dice Gustavo, yo pasé por todos los sistemas operativos, desde MS2 hasta el día de hoy. Pasé por Windows 95, 98, 98 SE, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, excelente, has pasado. Me gustaría haber vivido toda esa evolución porque siento que hubiera aprendido más. Pero igual encuentro un aspecto que era súper difícil de vivir de esa época. Que no sé si hubiera tenido, porque yo no soy de una familia que tenga mucho dinero. Entonces lo más probable es que si hubiera estado en esa época no hubiera tenido acceso a internet. Y como no hubiera tenido acceso a internet, lo más probable es que quizás hubiéramos tenido una computadora en mi casa, pero quizás nunca hubiéramos tenido internet. Y eso me hubiera limitado en mi aprendizaje. ¿Ya? Así que igual hubiera sido complejo. Dice, yo te tengo a vos en el WhatsApp. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Y también tengo mi Telegram con el mismo número. Revisa. Pero antes empecé con Commodore 66. Uy, Commodore. Eso quiero aprender por ahí algunos desarrollos de videojuegos con Commodore. Otro punto. Dice, necesitas ocupar la terminal de Windows o Linux. ¿Ya? Y ese es un punto súper importante. Cuando tú practicas hacking necesitas ocupar la terminal. Y esta terminal, cuando tú se lo muestras a una persona, la persona queda impactada. Las personas normales quedan impactadas porque no saben qué hacer, no saben para qué sirve eso. Es más, cuando una persona normal, que yo le llamo normal, que es una persona de conocimientos básicos, cuando una persona ve esto le da miedo porque dice, salió esto, parece que es un virus. Y he escuchado personas que dicen eso. Salió esto, una pantalla negra. Parece que es un virus. Y uno dice, eso no es un virus. Pero eso es lo que creen, ¿ya? Y entonces tienes que ocupar terminales de Windows, terminales de Linux. Y la verdad que una persona normal no maneja eso y tiene miedo. Otro punto. La informática genera muchos errores, ¿ya? Importante. La informática genera bastantes, pero bastantes errores, ¿ya? Y el hacking el doble. Imagínense, si ya la informática genera errores, el hacking, que es una rama de la informática, genera el doble de errores. Así que eso es frustrante y eso lo hace ser mucho más difícil. Aquí un punto súper importante es que, ejemplo, a mí me tocó vivir cuando yo estaba tratando de construir algunos diseños de página web, ¿ya? Ejemplo, yo tenía acá la página, ¿ya? Y miren, voy a mostrarle un ejemplo. Yo tenía la página web y en esa página web me decían, ejemplo, déjenme borrar esto. Me decían, quiero que este monito no lo pongas ahí, quiero que lo pongas acá. Y yo decía, y ellos me decían así como, tómalo de acá y desplázalo acá. Y yo le decía, es que eso hay que hacerlo con código de programación. Y cuando yo le pongo el código me lo está desordenando y no me lo está poniendo ahí, sino que me lo está poniendo acá. Y me decían, no, pero tú tómalo y lo pones acá, si es fácil. Y yo le decía, es que no es así como tú crees, esto no es PowerPoint. Tú tienes que escribir el código de programación para que ese objeto quede en esa posición. Entonces no es tan simple. Y por eso que las personas creen que las cosas se solucionan así, como en el PowerPoint. Y la verdad es que no. Ojalá se solucionaran así. ¿Ya? Dice... dice Dracón, dice, pones un ls, un dir en la terminal y magia. Correcto, sí, ven ahí muchas cosas y wow, quedan de maravillado. Me acuerdo del F-Disk del año 90, jaja, los discos 5 1/4, oh, ni siquiera sé qué es eso. Y ese, ya, ese el servidor web de Microsoft, de 360 kilobytes, wow, qué pequeño. Antes se hacía con PWD, las páginas web, wow. No manejo qué es PWD. Solo sé que era un comando o sea que es un comando de Linux para ver las rutas. Siguiente punto. El hacking es inestable. O sea, además de ser difícil el hacking, ¿ya? Y de tener muchos errores, es muy inestable. Y es el ejemplo que yo siempre les he dado. O sea, hacer un jugo de frutas con una cafetera.
¿ya? Y eso es lo que hacemos en el hacking. Hacer un jugo de frutas, pero con una cafetera. Es ilógico, porque la cafetera sirve para hacer café. Y es ilógico que te genere un jugo de fruta. Pero es lo que hacemos con el hacking. Nosotros, en palabras sencillas, forzamos al software que está diseñado para hacer otras cosas, lo forzamos a que nos dé acceso, a que ejecute una shell, a que genere una puerta de entrada a través de un exploit, etc. Forzamos que haga una cosa para lo cual no está diseñado. Por eso se vuelve muy inestable y claramente lo hace ser mucho más difícil. Otro punto, necesitas buscar información en inglés. Aquí es un punto también súper complicado del hacking. Es que la mayor cantidad de información de hacking está en inglés. ¿Y qué pasa con nosotros que nuestro idioma nativo no es el inglés? Lo hace ser mucho más difícil, así que imagínense, ya hablamos tantos puntos de dificultad que aumentan la dificultad y ya además sumarle el idioma. Así que imagínense, yo no soy bueno en el inglés, trato de ahí hablar, comunicarme, ¿ya? Pero no soy bueno, no tengo muchas habilidades con el idioma. Y me hace que me genere molestia y que me sea mucho más difícil aprenderlo. Otro punto, las herramientas de hacking están construidas para usuarios medios o avanzados. ¿Ya? Y aquí viene un punto súper importante que me acordé de repente. Es que, ejemplo, cuando tú abres, ejemplo, el PowerPoint, ¿ya? Te das cuenta que el PowerPoint en muchos aspectos es intuitivo. ¿Ya? Es intuitivo con sus herramientas, con sus opciones, etcétera, etcétera. Y así hay mucho software que está creado para los usuarios normales, ¿ya? Que es intuitivo. Pero anda a ver una herramienta de hacking. Cero intuitivo, ¿ya? Ponen botones por acá, ponen botones por allá, aquí unos datos por acá, el botón tiene un nombre que no se entiende. Entonces, las herramientas de hacking están construidas para usuarios o medios o avanzados, pero no para usuarios que tienen poco conocimiento. Entonces, más complicado de entender, ¿ya? Y además, las herramientas de hacking, y aquí viene un gran problema, no se instalan normalmente con doble clic, siguiente, sino que hay muchas herramientas, como las herramientas de GitHub, como lo menciona Gustavo, que hay que instalarlas con unos pasos súper complicados y que dan muchos errores. Entonces, además, las herramientas, la instalación es complicada. O sea, ya no les puedo dar más razones de por qué el hacking es difícil. Gustavo dice, el footprinting, el OSINT, Python 3, Visual Studio Code, GitHub, hay herramientas, correcto, y todas estas herramientas tienen una instalación bastante complicada. Otro punto, debes manejar máquinas virtuales. Aquí viene otro punto. Además de todo lo difícil que hemos hablado, tienes que manejar máquinas virtuales. Y que tú le dices a una persona normal, ¿has usado máquinas virtuales? Y me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de máquinas virtuales? ¿Ya? Y no conocen qué es una máquina virtual. Yo en un principio tampoco sabía lo que era una máquina virtual. Y sí, pues, en realidad es algo desconocido para las personas. Un usuario normal no sabe lo que es una máquina virtual. Otro punto, en hacking más avanzado, o sea, en hacking en un nivel avanzado, deberás saber programación. Y esa sí que es otra historia, ¿ya? Como yo les he dicho, para aprender hacking no es necesario aprender programación, ¿ya? No es necesario, ya tú puedes aplicar técnicas, metodologías, explotaciones de hacking sin saber programación, ¿ya? Pero ya cuando llegas a un nivel avanzado de hacking, debes saber programación para crear tus herramientas, para manejar script, para manejar exploit, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso ya es otra historia porque ahí ya tienes que saber la lógica de la programación, entender lenguajes de programación, saber un lenguaje, saber el lenguaje en el que está programada la herramienta que tú vas a manejar, etcétera, etcétera. Entonces, más y más complejidad. Si se dan cuenta, ya le he dado muchos puntos que aumentan la dificultad de esta área y lo hacen muy difícil.
Dice con disquete 5 1/4 se actualizó el software de cajeros automáticos. Ah, ya. Sí, en realidad los cajeros manejan sistema operativo antiguo, o sea, la mayoría. Hack the Box, TryHackMe, ValHub, VirtualBox. A un usuario normal le puede mostrar cómo abres CMD, colocas color 2 verde y haces un tree de System32 y alucinas, correcto. En realidad cuando ven una consola con letras ya ahí quedan de impacto. Yo curso desarrollo full stack. Ah, ya, perfecto, Gustavo. Dice Pardillejo de muchas entidades bancarias españolas. Gustavo dice estudio ingeniería en sistemas. Encima se usan Windows XP en un cajero, es vulnerable. Correcto, sí, se ocupa Windows XP en los cajeros. En conclusión, y para finalizar este video, podemos decir que, primero que todo, nada es imposible. Todo lo que tú quieras aprender, tú lo puedes aprender, ¿ya? Y eso es súper importante comprenderlo para que uno no se establezca limitaciones, ¿ya? Tú puedes aprender lo que quieras, ¿ya? Lo que quieras, absolutamente lo que quieras, ¿ya? Pero claramente hay cosas más fáciles y cosas más difíciles de aprender por distintos factores, por distintos parámetros, ¿ya? Involucrados en ese aprendizaje. Pero en general debes saber muchos ámbitos técnicos ya en este ámbito de la ciberseguridad, del hacking, y eso lo hace muy complejo de aprender. Así que, conclusión, es muy difícil por todo ese conocimiento que debes saber. Así que eso, me voy a quedar en el directo respondiendo preguntas para que no se vayan. Así que solamente voy a despedir la grabación de este video. Así que ha sido un gusto, espero les haya gustado el video y nos vemos en uno siguiente. Bye bye y happy hacking.